Un cordial saludo a los televidentes y teleaudientes de este gran canal TVX, que puede verse en televisión abierta en el canal 23, en cable claro siempre en el canal 23 y en Tigo Digital en el canal 28. Este programa Declarando Conceptos también se sube a YouTube y Facebook un par de días después. Ante la prohibición en un plazo de 2 años, lo suficiente para vender existencias y consumirlas, de una lista de más de 50 agroquímicos, algunos de ellos que ya no tienen presencia en El Salvador, los medios se ponen masivamente a la medida. Ahí salen políticos, profesionales de todo tipo, empresarios, dirigentes religiosos, etc. Claro, se toca el bolsillo de muchas personas importantes. Que no se diga ahora que están preocupados por las cosechas de los campesinos. No se preocuparon por los barriles de agroquímicos tirados en todo el país que continúan abandonados en depósitos o al aire libre o enterrados por décadas, incluso en las playas, ni la muerte masiva de pacientes pobres con insuficiencia renal crónica después de un calvario de diálisis y el trasplante como último recurso, pero inasequible para prácticamente todos los salvadoreños pobres, salvo alguna excepción. Si no fuera que el alcalde de San Luis Talpa protestara, no se hubiera hablado nada. La muerte de los pobres vale menos que el dinero metálico, que envilece y satisface a casi todos. Hasta el agua de los pozos se insistió que era pura, a través de 2 exámenes que nunca se vio los resultados, solamente las cifras. Sin embargo, a pesar de que los pozos no estaban contaminados, estos se clausuraron y se está construyendo un nuevo pozo fuera del área supuesta de contaminación. Claro que hay otras causas que producen la IRC, o sea, insuficiencia renal crónica, pero la principal sospechosa es la que se encuentra tirada en el área, alrededor de las comunidades, desde hace más de 15 años. Y filosofando un poco, como este es un solo caso ejemplar, aunque hay miles, mejor filosofemos. Nadie hace el bien de la misma manera, pero el resultado son la paz y el orden. Nadie hace el mal de la misma manera, pero el resultado son las perturbaciones. El gran maestro Confucio nos enseña así el camino. Es necesario exigir todo tipo de bien para que la paz reine. Cualquier mal nos perturbará. El gran educador Comenio decía, hay que tener fe en las cosas nuevas, pero hay que tener capacidad para crearlas. Esa capacidad no pertenece solo a determinadas razas ni a determinadas naciones. Pertenece a toda la humanidad. La República de Platón, la Ciudad de Dios de San Agustín, la utopía de Tomás Moro, la perfección que soñó Kant, fueron entre otros sistemas fallidos para perfeccionar a un mundo que incluso era casi inmóvil. Y si eso era así, ¿qué pasaría con nuestro mundo actual, que ha visto en estos 30 últimos años más innovaciones e inventos que en 20 siglos anteriores? La ciencia ha puesto en manos de ciertos hombres medios de destrucción capaz de terminar con el progreso y la vida biológica del planeta, o al menos con la vida humana. La dilapidación de los recursos naturales es preocupante. El aumento constante de los millones de seres humanos que no han podido salir de la miseria histórica de la humanidad. Hay progresos magníficos, pero a la par se multiplican las amenazas mortales. El desarrollo económico tecnológico transnacional ha creado, por un lado, deshumanización de las empresas. Una corporación con la que tuve problemas tuvo la sinceridad de manifestarme ante mis reclamos que las corporaciones no tenemos corazón. Pero tratando de proponerme un arreglo intermedio continuó. Pero nosotros no somos tan inhumanos, tenemos hígado. Los directivos de dichas empresas muchas veces se deshumanizan, despersonalizándose, pero constituyéndose en máquinas cibernéticas capaces de producir y repartir y además quedarse con todas o casi todas las utilidades. Y no les importa destrozar el medio ambiente, ni dañar a los pequeños inversionistas, sobre todo en países donde no hay regulaciones, ni matar a la gente sin querer, pero muriéndose por exceso de la contaminación y los venenos. Y los técnicos, sobre todo en países pequeños como el nuestro, los asistentes de los grandes se convierten en mentalidades homogéneas y pasivas. Y las empresas en su totalidad se vuelven frías, calculadoras, amantes del dinero a cualquier costo, sin deseo de otorgar al menos un beneficio popular o al menos proteger la salud de los habitantes. Tremendamente efectivas,
pero totalmente deshumanizadas. Y esto es generalizado y no corresponde a un solo caso particular. Fuera de ello, enormes problemas adicionales. Y este ha sido el principal problema de las privatizaciones, sobre todo en el mundo subdesarrollado. Empresas más poderosas que el mismo Estado en su conjunto, que no aceptan control alguno y manejan el mercado a su antojo. No pagan nada por las extracciones de las riquezas que pertenecen al Estado. Contaminan el medio ambiente y cuando el material sacado se acaba, desmantelan sus instalaciones o las dejan obsoletas, deterioradas y oxidadas a su valor contable residual, que es prácticamente cero. Si son de servicios, autorregulan sus tarifas y se constituyen en monopolios o cuasi monopolios, prácticamente intocables. Esto montó en el pasado en América Latina y hoy continúa, aunque hay países que empiezan a exigir más beneficios. Si no se obtienen, que la riqueza se quede en el subsuelo para extraerla después. ¿Cuál es la prisa? De todas maneras, continuamente suben de precio. La minería metálica química como industria extractiva altamente contaminante se defendía ante los ataques de alto nivel de los movimientos ecológicos y religiosos y los habitantes de las poblaciones afectadas diciendo lo siguiente: ninguna industria extractiva en El Salvador paga nada por las materias primas obtenidas. Nosotros al menos ofrecimos un 2%. Y eso lo consideraban grande, aunque era una nimiedad. ¿Por qué pelear tanto para que se establezcan? La respuesta es dinero. Muchas veces el delito de los países es un subsuelo rico. El petróleo ha sido una bendición, pero también una maldición para el mundo árabe. Sierra Leona, un país tremendamente pobre en África Occidental, tuvo una guerra desgastante, sanguinaria y destructiva hace poco, por el delito de tener enormes minas de diamantes en su suelo, los diamantes más grandes del planeta. Alguien de ahí exclamó, después de una guerra fratricida: gracias a Dios que no tenemos petróleo, hubiéramos sido totalmente destruidos. Fuera de ello, las empresas privatizadas generalmente no invierten en nueva infraestructura, comprándole activos productivos al Estado que sacrifica sus ingresos por una cantidad determinada, generalmente baja, al menos en los libros, que luego se fuma o desaparece. Nos quedamos sin el bien, sin el dinero y sin el negocio rentable, e incluso les dejamos el monopolio a entes privados o el cuasi monopolio, aunque constitucionalmente tan solo pueden constituirse a favor del Estado. Y eso que también se quiso privatizar el agua y la salud. Fue brillante la lucha de 5 años del gremio médico y cimenteriz, que tanto fue criticada por los medios tradicionales de derecha. El Seguro Social ya privatizado, si se hubiera privatizado, tendría 3 planes de salud: el A, el B y el C, de acuerdo al pago. El C solo tendría derecho, el básico para la mayor parte de los trabajadores, a 20 enfermedades y a un cuadro básico de medicamentos reducidos. Para las demás enfermedades se tenía que conseguir dinero extra, el aguante o la muerte. Gracias a Dios que no se privatizó, aunque hay intentos todavía. La destrucción del medio ambiente, la explotación y misericordia de los recursos, la pobreza humana circundante, la guerra, el hambre, la peste, la carencia de vivienda y su construcción en terrenos inadecuados, a sabiendas muchas veces, la mala calidad de productos, el encarecimiento progresivo de los medios de subsistencia del pueblo, la destrucción de naciones bajo el pretexto de restaurar la democracia, la pérdida de ética y moral en los seres humanos, la enemistad entre los pueblos y entre diferentes personas de un mismo pueblo, aún de la misma familia. La cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo, dice el sabio refranero popular. Violencia intrafamiliar, crímenes y vejámenes realizados por los mismos progenitores o familiares cercanos, violencia institucionalizada y en aumento progresivo, corrupción aumentada, con la variante tenebrosa actual de cínica y descarada, impunidad, etcétera, 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 y corrupción galopante. Y nos referimos no solo a nuestro país, sino a la humanidad en su conjunto. El mundo de hoy es sumamente nuevo y complejo, con un desarrollo científico, tecnológico espectacular, pero sin moral para iluminarlo. Todos los valores que nos parecían más sólidos y estables están comprometidos y señalados, que no sabemos qué quedará vivo y qué quedará muerto. ¿Cuál será la lista de las pérdidas y cuáles serán las novedades programadas? No se sabe. Pero aunque se supieran, estas serían tan solo un espejismo temporal al seguir cambiándose continua y permanentemente. Ante la carencia de moral, virtudes y humanismo, tan solo nos queda la esperanza.
Es la última virtud que desaparece. Sin esperanza no hay futuro. La esperanza, dice Valéry, impera y triunfa, permanece y canta. No ajenos al dominio creciente de la ciencia ni al poder destructivo del hombre por un lado y por el otro a la carencia de moral y de humanismo, cariño y respeto por la humanidad, por y para todos nuestros semejantes, estamos en la obligación de colaborar cada uno en la medida de nuestras capacidades y disponibilidades, de enviar a todos nuestros semejantes un mensaje de salvación. Las ideas reconfortantes de la cultura y de la libertad puesta al servicio de la vida, la exigencia de la justicia, la lucha inclaudicable por las causas nobles. Sabemos que una sola golondrina no hace verano, pero si cada uno de nosotros pone su participación positiva, la sumatoria de nuestras acciones individuales nos daría una conciencia colectiva de igual calidad, pero de mucha mayor magnitud. Los peligros existentes en nuestra sociedad y en el mundo entero han de ser conjurados por el sentimiento de un destino común y de un respeto incondicional y profundo para la persona humana, más allá de cualquier diferencia de religión, nación, ideología, raza, género, clase social o económica, etcétera, de cualquier naturaleza. Hay que reconstruir el mundo para la humanidad con mayúsculas. Pensemos y obremos. Aunque el pensamiento tiende al infinito, la acción es solo limitada. Quiera Dios que ambos sean auténticos y constantes. No podemos echarle la culpa a otros de nuestros males. Mientras permanecemos inactivos y en silencio obviador, tenemos que ejercer un trabajo constructivo y creador. Aunque los problemas de nuestro país parezcan enormes e insolucionables, no hay nada que no podamos resolver si hombres y mujeres de buena voluntad nos proponemos hacer desde nuestras respectivas trincheras, diferentes pero complementarias. Recordemos además que cualquier cantidad, por más grande que sea, empieza con la unidad. Tenemos que sentirnos seres humanos y amar a nuestros semejantes, que son todos los pueblos del mundo. Pero tenemos que empezar por nuestra casa, nuestro barrio, nuestro trabajo, nuestra ciudad, nuestra familia, nuestro país. No se puede ser luz de la calle y oscuridad de la casa. No podemos, sin embargo, negar que nuestro mundo se encuentra en crisis. Las incertidumbres y los problemas se multiplican y complican en todas partes y por lo tanto es más difícil la solución. Nuestro país no es la excepción. Y ni siquiera pertenecemos al grupo de los menos violentos, y ni para consuelo los países que están en el promedio. Estamos incorporados en el grupo de los más violentos, aunque se está tratando que nuestro futuro sea cada vez un poco más alentador. Si todos nos uniéramos en este objetivo, el principio de la solución estaría a la mano. Las acciones y reacciones violentas se multiplican por doquier. ¿Qué nos espera? ¿La esperanza o la desesperanza? El mundo no es lugar de armonía, comprensión y tolerancia, sino todo lo contrario. Dios nos quiso hacer diferentes, pero tenemos que saber administrar nuestras diferencias. Nos hizo también seres sociales y tenemos que aprender a vivir en convivencia. Tenemos que aprender a vivir en paz. El gran maestro Mahatma Gandhi decía, no hay camino para la paz es el camino. El enfrentamiento entre todos contra todos, ese es el verdadero problema de la humanidad. Todo el mundo cree tener la verdad. Cree siempre en su inocencia. El culpable siempre es el otro. No hay la más mínima tolerancia. No se acepta la más mínima crítica, ni siquiera esta. Aunque esta sea constructiva, no se busca dentro de las diferencias ni siquiera un punto tangencial de concordancia entre acciones de violencia entre dos bandos. Siempre el contrario es el violento y el propio hace acciones de legítima defensa sin percatarse de que en un círculo vicioso de acciones y reacciones los ataques y defensas de ambos bandos se intercambian permanentemente en el tiempo. Se lee de un medio escrito y solo tenemos propaganda y noticias parcializadas. Ya ni siquiera esos medios son lavacerebros, porque quienes los leen o ya no les hacen caso o ya están alineados. Y estamos peleando por la superioridad de las naciones, de las razas y de las religiones, disputándonos el mejor lugar en un punto espacial llamado Tierra, que a nivel cósmico es casi inexistente y que es tan solo que nosotros lo observamos grande porque todavía nosotros somos más pequeños todavía. Y somos tan insignificantes, pero al mismo tiempo hicimos a nuestro planeta el centro del universo. Y al ser científicamente desplazados, pusimos al hombre en lugar de la Tierra en el centro de la creación, haciendo a Dios el infinito a imagen y semejanza del hombre. E incluso afirmando por mucho que la Tierra es el único planeta habitado del universo.
Las estrellas y planetas del universo son como las arenas del mar y los desiertos. Un grano insignificante de toda esa arena es nuestro planeta, girando alrededor de una estrella enana, el Sol, en la periferia de una galaxia marginal, la Vía Láctea, entre los cientos de miles de millones de distintas galaxias. Y eso que es tan solo nuestro universo conocido de 3 dimensiones espaciales más un tiempo. Y la ciencia ya nos habla de otras realidades y de otros universos multidimensionales. Dios, el infinito, sin forma limitante, es el dueño absoluto y creador de todos ellos. ¿Por qué limitarlo a la mente humana? ¿Por qué hacerlo igual a nosotros? ¿Por qué darle forma limitándolo? ¿Por qué ponerle tiempo si es eterno? La humanidad está ciega. Tenemos que alertarla. Y no me refiero a la ceguera física que se compensa parcialmente con el desarrollo adicional de los otros sentidos físicos, sino a la ceguera espiritual. Siguen todos los sentidos, pensamientos, intelecto y virtudes. Si no se corrige el rumbo, el mundo seguirá guiado a su propia destrucción. Aunque la riqueza del mundo aumenta, la pobreza prolifera por doquier, incluso en los países desarrollados. Y si esto puede observarse en un país determinado, es incluso más espectacular entre diferentes países. Como que la tónica del mundo continúa siendo siempre la misma. Los pobres más pobres y los ricos más ricos. Mahatma Gandhi lo decía, en la tierra hay suficiente riqueza para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos. Y ese afán de tener se une al poder. Tener poder y poder tener. No importa si se destroza a los individuos e incluso a las naciones. Dinero a toda costa y poder para nuestro propio beneficio, aunque sea para llenar nuestra soberbia y nuestra codicia. Quiera Dios que la humanidad evolucione espiritualmente en vez de continuar en ese sentido involucionando. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y recordar que nadie es un verdadero creyente si no desea para su hermano lo que desea para sí mismo, y no olvidar que antes de tratar de cambiar a los demás, tenemos que tratar de cambiar nosotros mismos. Como dicen las enseñanzas místicas, el mayor desierto para hacerlo florecer está dentro de nosotros mismos. Muchas gracias.